Agradezco al Señor que me permite poder estar aquí en este lugar, alabando su nombre, poder verles a algunos de muchos años que no los veía y hoy el Señor también me bendice con poder verles. Hoy es diferente porque estoy junto a mi familia, entonces es distinto. Ya no ando sola. Doy gracias al Señor que me honra con esta oportunidad y les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan, capítulo 4, versículo 24. Amén. A medida que lo van encontrando, se van poniendo en pie, por favor. Dice así en el nombre del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Antes de comenzar la palabra, yo le pedí a Claudia que pudiera entregar algunos papelitos con una pregunta para que ustedes también se la puedan hacer a ustedes mismos. La pregunta es, ¿cuál es tu forma de adorar a Dios? ¿Y qué te impulsa a adorarlo? Me llegaron 3 papelitos. No sé si... Ya. Bueno, es que había repartido 4, me faltó 1. Pero para que podamos ver, se le repartió el papelito a un pastor, a un directivo y también a uno de la alabanza, un grupo de alabanza, ¿ya? Veamos las diferentes respuestas. Dice así. ¿En cuál es tu forma de adorar? Uno escribió, practicando su palabra en mi diario vivir, tratando de cumplir y hacer su voluntad. ¿Ya? ¿Y qué te impulsa a adorarlo? La vida que me dio contra todos los pronósticos médicos a mi nacimiento, el amor que muestra a mi vida, el cómo he visto su provisión desde que era un niño y que mis padres me enseñaron a amarlo. ¿Ya? Para que ustedes también puedan ir viendo cuáles son sus propias respuestas. Quizás algunas son un poquito parecidas, ¿ya? Otra respuesta a la primera pregunta de cuál es tu forma de adorar a Dios. Reconociendo públicamente su gracia y sus beneficios concedidos a mi persona. ¿Qué te impulsa a adorarlo? Mi mayor motivación es el agradecimiento por lo que Él ha hecho conmigo. Y el último papelito dice, intento vivir una vida en santidad y en intimidad con Dios, mostrando a Cristo en cada área de mi vida. Y lo que le impulsa a adorarlo es el cómo Él es, porque su persona y sus obras han sido buenas conmigo. Coincidimos en que Dios ha sido bueno con cada uno, ¿eh? Un factor en común es que Él es bueno. Una de las características de Dios es que Él es fiel. Él es bueno y Él es soberano por sobre todas las cosas. Amén. Bueno, podemos ver que la adoración es la atribución de honra y dignidad a Dios o a alguna divinidad. Ya eso es como adorar a alguien. Es la atribución de honra y dignidad a Dios. Entonces, esto quiere decir que podemos adorar a Dios en cualquier área que nos desempeñemos. Hoy se está realizando el retiro de músicos nacional, ¿cierto? Retiro de músicos. Entonces nosotros asociamos generalmente
como ya lo había dicho el hermano que entregó el devocional, la adoración a la alabanza. Sin embargo, en cada área que nosotros nos desempeñemos dentro de la iglesia, podemos adorar a Dios. Y no solamente con lo que nos desempeñamos dentro de la iglesia, sino que en lo que hacemos en nuestra vida diaria, como alguna de las respuestas que estaba allí. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Biblia a Felipe. En Hechos 8:27, en la primera parte, 8:27a, dice algo muy cortito. Dice, entonces él se levantó y fue. Felipe no era cantante. Él no andaba dirigiendo la alabanza. No era músico, pero predicaba la palabra del Señor. Iba a donde el Señor le mandaba y de esa forma él adoraba a Dios. Una característica fue la obediencia. Cuando nosotros somos adoradores, obedecemos al Señor. Entonces podemos ver también que el adorador, en este caso como Felipe, reconoce quién es Dios. Felipe anteriormente recibió una orden, él ya estaba predicando en un lugar. Sin embargo, él recibe la orden de ir a predicar a otro lugar, porque era necesario que fuera. Y él no dijo, pero es que Señor, es que yo estoy predicando acá. Él no lo dijo. Él se levantó, dice la palabra, y fue. Sin cuestionar nada, porque él conocía a Dios. Para nosotros, adorar verdaderamente al Señor, debemos conocer a quien adoramos. Cuando usted ama a alguien, lo ama por quien es, total y completamente, porque lo conoce. Usted ama a sus hijos, a sus padres, a su esposo o a su esposa, aún conociendo cómo es, sus virtudes, sus defectos, sigue amándolo. Nosotros deberíamos conocer así como conocemos a las personas con las que vivimos al Señor. Entonces, el adorador reconoce que sirve con todo a Dios. No hay excusa para él. Él sirve al Señor y es sensible a su voz. Así como las ovejas, cuando oyen la voz del pastor, las ovejas no obedecen a cualquier voz. Si usted llama a una oveja, la oveja no se va a acercar. Pero si su pastor la llama, ella se acerca. Entonces, nosotros como hijos de Dios, debemos reconocer la voz de nuestro Padre, de nuestro pastor. Entonces, los adoradores son sensibles a la voz de Dios. El fundamento de nuestra adoración debe ser Jesucristo. Ese es el fundamento de todo en nuestra vida como cristianos. Es Jesucristo, es poder hacer la voluntad del Padre. Para poder tener un corazón perfecto en adoración. Yo sé que durante la mañana vieron un corazón, el tema sobre una alabanza como más agrietada, ¿cierto? Algo así. Una armonía agrietada. Y probablemente veían todas las dificultades que pasa uno, ¿cierto? Dentro de la vida como para llegar a poder adorar a Dios de forma perfecta. Entonces, para poder tener un corazón perfecto en la adoración delante de Dios, debemos primero rendirnos ante Dios. Dejar el pecado que está sobre nosotros y convertirnos. Porque muchos pueden aceptar al Señor. Dicen, sí, yo hago el compromiso con el Señor y lo acepto. Pero convertirse es diferente. Cuando ustedes vienen a la iglesia con una actitud de reverencia ante el Señor, como les decía antes, reconociendo quién es el Señor, es diferente la alabanza, la oración, todo lo que se pueda realizar dentro de la iglesia en sí. Los cultos son diferentes cuando nosotros vamos con una actitud diferente. Si usted pretende adorar al Señor
y venir a cantar para solamente mostrar su talento, no está adorando al Señor. No está adorando al Señor. No puede llamarse adorador. Si usted viene y quiere coordinar y hacerlo de la mejor forma para que a usted lo vean y para que después lo feliciten, o predicar de la mejor forma para que después le digan, oye, es súper buena tu predicación, no está siendo un adorador. El adorador busca constantemente que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado. Que en su forma de vida el Señor se pueda ver reflejado. Cuando usted ora y le pide al Señor, Señor, yo quiero que otros te vean a través de mí. Eso significa rendir su vida delante del Señor. Podemos ver en Lucas 7, Lucas 7, 37 y 38. Fíjense bien en esta palabra, dice. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al inicio de este versículo dice, del versículo 37, dice que era una mujer pecadora. Sin embargo, esta mujer se rindió ante el maestro. Él reconoció que él era el maestro, que él era Jesucristo. Y dice que todo el rato que estuvo allí, no paró de besarle los pies al maestro. Todo el rato. Ella, conociendo su condición de pecadora, se rindió ante Jesús. Y mientras otros cuestionaban que Jesús aceptara a esa mujer, porque estaba allí rendida a sus pies, y lo tocara, Jesús la aceptaba. Porque aquel fariseo le decía, Señor, o sea, ¿no conoces quién es esta mujer? Una mujer pecadora. Y él se cuestionaba y pensaba en sí mismo, como quizás realmente no es quien dice que es, porque si no reconocería que es una mujer pecadora y no aceptaría que ella se acercara. Pero la diferencia fue que ella rindió su corazón ante Dios. No se puso en la misma actitud que el fariseo. Como yo soy el fariseo, yo sé lo que hago, yo me sé todas las leyes. No fue así. Esta mujer adoptó una actitud de humillación delante de Dios, delante de Jesús. Y esta es una señal también de adoración. El rendirse completamente. Cuando nosotros, chicos, reconocemos que nuestra vida sin Cristo sería nefasta, sería lo peor, nosotros todos los días estaríamos rendidos a la planta de los pies de Cristo. Todos los días. Si nosotros siquiera dimensionáramos, chiquillos, el futuro que a nosotros nos esperaba sin tener a Cristo. Si nosotros pudiéramos siquiera pensar en eso, en el amor que Jesucristo demostró hacia nuestras vidas, nosotros seríamos diferentes. Nuestros cultos diarios, semanales, los domingos, serían diferentes. Nuestro motivo sería adorar a Jesús donde quiera que nosotros estuviéramos. Eso hace la diferencia dentro de una congregación. Muchos piden avivamiento. Señor, manifiéstate. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestras vidas son cómodas. No estamos dispuestos a adorar al Señor porque requiere sacrificio, porque requiere una entrega completa.
nosotros podemos ver que a lo largo de la palabra hay hombres, hay mujeres que adoraron a Jesús con sus vidas completas. Podemos ver en Josué 3:5 que él invita al pueblo a prepararse. Cuando va pasando el arca, la van trasladando, ellos ya estaban observando para poder ir también detrás del arca, para poder tener un momento la presencia del Señor. Entonces Josué invita al pueblo a prepararse. ¿Por qué? Porque dice que algo va a suceder. Dice, mañana va a suceder algo grande. En simples palabras es eso. Entonces le dice, prepárense. Uno, para poder recibir de alguna forma o sentir la presencia del Señor de forma diaria, hay que estar preparados. Hay que estar preparados, hay que estar preocupados también por poder estar en santidad delante de la presencia del Señor. Es eso. La consecuencia de vivir en santidad, cuando Josué le dice, prepárense, es la respuesta de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si ustedes se preparan, si nosotros nos preparamos, vamos a recibir las respuestas que esperamos de parte de Dios. Entonces nosotros, ¿por qué adoramos? En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces nosotros, ¿por qué adoramos al Señor? Porque todo es de Él. Porque todo es para Él. Si la palabra del Señor dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, no hay excepción. Que toda la creación alaba a su Creador. Entonces, simplemente porque Él es digno. Nosotros adoramos al Señor porque Él es digno. Debemos conocer a Dios para poder adorarle. Debemos conocer sus características. Debemos saber cómo Él actúa en nuestras vidas. Imagínense que nosotros todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Dentro de la iglesia, todos o casi todos conocemos la historia de Job. Varón perfecto ante los ojos del Señor. Recto, como él no había ninguno en la tierra. Sin embargo, cuando pasa todo el proceso doloroso que nosotros sabemos, él dice al final, de oídas te había oído. Imagínense un varón recto que Dios lo puso como ejemplo. Sin embargo, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él vivió todo un proceso para poder recién darse cuenta quién era Dios. Chicos, hermanos, no quiere decir que en nuestra vida de cristianos nosotros no vayamos a fallar. No quiere decir que nosotros no vayamos a caer por alguna situación. Puede que nos debilitemos, puede que flaqueemos. Pero en el proceso el Señor se manifiesta. Por eso es que el Señor también a nosotros nos permite pasar por diferentes circunstancias en la vida, para poder conocer al Señor en mayor profundidad. Cada gran adorador ha tenido momentos sombríos en su vida. Dentro de la palabra es así. Ningún cristiano, si ustedes se dan cuenta, ningún seguidor de Cristo tuvo su vida solamente de altos. No fue así. Aún llenos del Espíritu Santo, venían tribulaciones, venían pruebas.
Sin embargo, la diferencia de ellos era que resistían. Resistían porque conocían al Señor. Aun cuando muchas veces le pedían al Señor que le quitara la vida, que les quitara la vida por el peso que llevaban en sus hombros. Aún así, siguieron creyendo en el Señor. De la misma forma, es en una adoración colectiva. Debemos recordar que Dios nos adoptó para ser sus hijos. La iglesia debe estar en constante adoración en sus diversas áreas. En constante adoración. Hoy en día, la sociedad y el mundo entero nos dice cómo nosotros deberíamos ser, que deberíamos cambiar ciertas formas, que Dios solo es amor. Entonces, como Dios es amor, Dios permite todo, pero no es así. Dios es santo. Y no nos olvidemos de esto. Dios es santo, chicos. Tú puedes tener una vida aquí dentro de la iglesia y aparentar frente a todos nosotros, pero Dios te ve en todos lados. Te ve en intimidad, te ve fuera como eres con tus amigos, como eres en tus relaciones. El Señor conoce todas las cosas y a Él no le puedes mentir. Sin embargo, el Señor te ama. Y dice la palabra del Señor que te ha amado con un amor eterno. A todos el Señor nos amó con un amor eterno. Él está para poder transformar nuestras vidas. Si hemos caído, si hemos pecado, si le hemos fallado al Señor. El Señor está para restaurarnos porque Él ha prometido que estaría con nosotros. Y por su gracia nosotros hemos sido salvos y perdonados. Amados míos, es momento, es tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Y podemos despertar el día de mañana, no lo sabemos. Y quizás enfrentarnos con una realidad totalmente diferente a la que hoy vivimos. En nuestros hogares o en nuestro país. Nosotros sabemos cómo está de inestable toda la situación en nuestra nación. Y lamentablemente, chicos, muchas veces, cuando nosotros no hemos estado cimentados en la palabra del Señor, han venido otras fuerzas y nos han movido. Como vemos muchas iglesias, hoy quizás sin muchos miembros. Y el Señor, sin embargo, ha permanecido y está ahí. Y hoy también está aquí con nosotros. Sin embargo, tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Para poder tener un corazón acorde a lo que el Señor anhela de nosotros, tenemos que rendir nuestras vidas. Es simplemente eso. Es simplemente eso. Yo conversaba hace unos días con unos tíos de otra denominación. Y él me decía, el evangelio no es difícil, el evangelio es fácil. Nosotros nos complicamos por puras cosas. Y si nosotros lo pensamos, en realidad es así. A nosotros nos complica todo. Todo nos complica. Es que lo que dijo el hermano, es que lo que me dijo la hermana, es que cómo me miró el hermano. Y empieza la murmuración y nosotros complicamos el evangelio. Sin embargo, el Señor nos enseña claramente cómo llevar una vida acorde a su voluntad dentro de la palabra.
Entonces, para poder tener un corazón como el Señor anhela, debemos rendir nuestras vidas. Debemos escudriñar la palabra, porque solo aquí nosotros podremos conocer al Señor y en intimidad con Dios. La actitud de esta mujer en Lucas. La actitud de rendición de esta mujer, una mujer pecadora. Reconocer que estaba ante el Maestro. Sin duda, conmovió el corazón de Jesús. Porque Él se dio cuenta de la condición de esta persona. Pero Él no dijo, no, aléjate de mí, tú eres una pecadora. ¿Por qué me tocas? ¿Por qué besas mis pies? No. Jesús todo el momento dejó que ella besara sus pies. Y mientras besaba los pies del Maestro, ella lloraba. Lloraba y le lavaba los pies al Maestro con sus lágrimas. Imagínense, chicos, el llanto de aquella mujer para poder lavar los pies de Jesús. Y con sus cabellos ella iba limpiando sus pies, los iba secando con sus cabellos. Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, cuando exaltamos al Señor mediante cánticos e himnos, debemos ser conscientes de lo que nosotros le decimos a Jesús. Cuando nosotros adoramos al Señor mediante los himnos y los cánticos, muchas veces prometemos al Señor cosas que nunca vamos a cumplir. Y nos hacemos a nosotros mismos mentirosos, porque el Señor nos conoce y conoce nuestro corazón. Entonces, el Señor a nosotros nos habla y nos dice que nosotros debemos arrepentirnos, que Él está aquí para poder limpiarnos, que Él está aquí para perfeccionarnos. Como les decía, nosotros podemos aparentar una vida dentro de la iglesia, pero el Señor lo conoce todo. Podemos mentirle al pastor, podemos mentirle a los líderes dentro de la iglesia, pero el Señor nos está viendo. El Señor observa todo. Ahora va en nosotros, si nosotros queremos realmente ser adoradores o no. O nos conformamos con estar dentro de la iglesia. Es que, ¿eres adorador o no eres adorador? Porque, como les decía, en todas las áreas dentro de la iglesia, nosotros podemos adorar al Señor. En todas las áreas. El Señor nos invita a poder reconocer nuestras faltas delante del Señor. Nos invita a poder tener un reconcilio con el Señor. El Señor nos invita a poder también reconocer en qué hemos fallado o si lo hemos hecho todo bien. No lo sé. Puede que alguno haya hecho todo bien siempre delante del Señor. Pero el Señor nos invita a que nosotros podamos realmente rendir nuestros corazones ante Él. Que tu promesa delante de la presencia del Señor sea verdadera. Que no sea bajo emociones. Que no sea por la circunstancia. Porque es fácil prometer al Señor cuando nosotros necesitamos un milagro. Señor, por favor, sánalo. Sánala. Yo te prometo que yo te voy a servir, ahora sí. El Señor hace el milagro y volvemos a lo mismo. Señor, por favor, dame un trabajo. Yo así te voy a poder servir mejor, más feliz. El Señor nos da el trabajo y no tenemos el tiempo para poder congregarnos. Y siempre hay una excusa.
Por eso es que el Señor hoy nos invita a reconocer delante de Él cuáles son nuestras falencias, para que Él pueda obrar en nuestros corazones. Es solamente Él el que puede obrar. Amado hermano, amada hermana, si en algún momento hemos fallado, recuerden que abogado tenemos en Cristo. Si algún hermano te ha dañado porque tú has fallado, porque has caído en alguna falta delante del Señor, y algún hermano te ha dañado por esto, recuerda que el Señor te perdona. Recuerda que el Señor te restaura. Él no es como nosotros. Nosotros somos fácil de criticar, somos fácil para poder juzgar a otros. Pero el Señor, como nos conoce tan bien, Él nos recoge, Él nos perdona y Él restaura nuestras vidas. Él restaura lo que pasó, porque para Él ya pasó. Es así. Por eso hoy el Señor a nosotros nos invita a poder disponer nuestros corazones en voluntad de Dios para que Él pueda hacer con nuestra vida lo que a Él le plazca. Piensa que el Señor tiene planes mejores que los que tú tienes. Que si tú tienes un proyecto y tú dices, yo lo quiero hacer de esta forma para que me salga bien, porque es lo que necesito. Pero cuando tú lo dejas en manos del Señor, el Señor lo hace aún mejor de lo que tú estabas planificando y proyectando, porque el Señor te sorprende. Dispón tu corazón ante el Señor y el Señor te va a sorprender. El Señor, chiquillo, es bueno. Es bueno. Él es bueno y Él no nos pide nada más, porque Él sabe que nosotros somos limitados. Él sabe que nosotros tenemos falencias. Pero aún el Señor pone de repente sus fichas sobre nosotros. Dice, no, sí, yo sé que mi hijo lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer. El Señor cree más en tú que lo que tú crees en ti. Porque el Señor es quien capacita. El Señor es quien nos respalda. Hace unos años, yo antes de que me casara, yo ya estaba en una relación con Marcos, ya estábamos pololeando. Sin embargo, dentro de nuestra relación pasaron muchas situaciones. Y hubo un momento en que yo oré delante del Señor y yo le dije, Señor, nosotros ya llevábamos un tiempo, no era como que recién habíamos empezado la relación, ya estábamos proyectando nuestra relación. Y yo le dije, Señor, por favor, si Él me va a alejar de ti, si tú no vas a ser el primero en mi vida, quiero que lo apartes de mí. Aunque a mí me duela, por favor, sácalo. Sácalo si yo voy a dejar de amarte. Y pasó un tiempo, yo quedé con esa oración. Y yo pensé que el Señor permitía que nosotros siguiéramos en la relación. Y llegó un día una hermana a la casa de mis papás. Yo justo llegué a la casa donde mis papás y había una hermana. Y esta hermana llega y va y ora, pone sus manos sobre mí y me dice exactamente lo que yo le dije al Señor. Y yo solamente se lo había dicho a Él. Yo nunca se lo comenté a mi mamá, a mi papá. Y el Señor me trae esta respuesta. Y me hace entender que era su voluntad. ¿Pero por qué? Porque dentro de mí, chiquillo, estaba el temor a apartarme del Señor. Apartarme del Señor. Yo amaba a Marcos, pero estaba dispuesta a dejarlo si Él me iba a alejar del Señor. Y no es que yo sea un ejemplo a seguir, pero yo dispuse mi vida a servir al Señor. Y aún cuando tuve a Lucía,
a punto de morirme, el Señor una vez más respaldó todo lo que yo le había entregado a Él. Chiquillos, por eso yo les digo, el Señor siempre da más de lo que uno espera. Más. Pero nuestros corazones tienen que estar delante de Él rendidos y ser sinceros. Yo no saco nada con decirle, no, si yo soy perfecta, Señor, si yo no te fallo. No saco nada con intentar crear una imagen delante del Señor cuando Él me conoce. Por eso es importante que nosotros seamos sinceros. Seamos sinceros. Si tú has fallado, si hemos faltado a nuestras promesas delante del Señor, el Señor nos perdona. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. El Señor nos perdona. Y esto no es para que uno llegue y ande pecando por aquí y por allá. No es eso. Pero es para que nosotros podamos entender que podemos acercarnos ante el trono del Señor. Podemos acceder fácilmente si nos humillamos ante el Señor. Deja cada área de tu vida ante el Señor y verás que Él te respaldará. Verás que el Señor estará contigo en cada paso que tú des. Incluso este año yo entré al trabajo, trabajando en un colegio con trabajo seguro. Llegó el mes de abril y decidí renunciar. Y quizá viéndolo desde afuera alguien hubiera pensado, pero qué irresponsable, ¿cómo va a renunciar si tiene una hija? Y tampoco el trabajo de mi esposo es que sea el tremendo trabajo, pero desde el día, chiquillos, desde el día que yo renuncié, desde esa semana yo comencé a tener pacientes en mi casa. Sin buscarlos. Sin buscarlos, el Señor empezó a enviar a personas a mi casa. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, he podido tener. Y el Señor ha sido bueno con nosotros. Nunca ha faltado nada en mi casa. Nunca ha faltado nada. Aún en la enfermedad el Señor ha estado allí, proveyendo de todo. Por eso yo les digo, yo viví mi vida de soltera dentro de la iglesia y no fui perfecta. Nunca lo fui. Nunca lo fui. Sin embargo, siempre intenté rendirme ante el Señor. Por eso yo les digo, no es que yo sea un ejemplo a seguir, porque he fallado muchas veces. Muchas veces. Estuve muy mal antes de casarme. Muy mal, con muchas enfermedades mentales. Y me causa gracia porque yo soy psicóloga, entonces es como absurdo, pero no podía controlar mis propias adversidades. Pero es que muchas veces, chiquillos, cuando uno deja de mirar un poco siquiera al Señor, tu vida se derrumba. Yo creía que el Señor, aún sabiendo, teniendo conciencia, por eso yo se los digo, teniendo conciencia de que el Señor perdona, yo sentía que aún así era demasiado y el Señor no me iba a perdonar. Y eso hacía que yo me alejara más, pero permanecía dentro de la iglesia. Pero mi corazón estaba destrozado y estaba destruido. Y aún así, el Señor tuvo misericordia y me restauró. Y por eso yo les digo que el Señor da más, porque yo nunca pensé que iba a tener una familia. Aún teniendo a mis padres estables, siempre un matrimonio estable, un matrimonio bonito que siempre ha amado al Señor, aún teniendo ese ejemplo, yo no pensaba que iba a tener una familia. Y hoy puedo gozarme dentro de la presencia del Señor en la casa de oración junto con mi familia.
Entonces por eso yo les digo que el Señor siempre da más. Pero ustedes tienen que disponer sus corazones delante del Señor. Ya no es tiempo, chiquillos, de andar jugando. No es tiempo de ser tibios. De andar un día bien, de andar el otro día mal. De ser de una forma con nuestros amigos y de ser de otra forma en la iglesia. Es suficiente. Porque llega el tiempo en que esto pasa a la cuenta. Esto pasa a la cuenta. Y si ustedes no rinden su vida al Señor, se pueden quedar allí, en ese hoyo. Por eso es importante que nosotros, en este tiempo que el Señor nos habla, podamos decirle: sí, Señor. Yo te fallé, pero yo te necesito. Yo necesito y anhelo que mi vida sea en adoración a ti. Que todo lo que haga te refleje a ti. Es importante que nosotros podamos hacerlo. Por eso, hoy, con un claro ejemplo de una mujer pecadora, nosotros podemos pensar, es decir, si ella, que no conocía al Señor, fue capaz de rendirse ante el Señor solamente al verlo, porque ella supo que era el Maestro cuando lo vio. Con mayor razón nosotros que hemos vivido nuestra vida, muchos dentro de la iglesia, escuchando todos los días de cómo es el Señor, de quién es, de lo que hizo para poder salvarnos, para poder librarnos a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Hoy el Señor nos llama una vez más, porque Él nos ama. Él nos ama. Que en cada área de tu vida tú puedas reflejar a Cristo. Que en tu trabajo, en tu casa. Es verdad que de repente hay cosas que nos pueden hacer debilitarnos, quizás. Pero es importante que tú rindas tu vida ante el Señor. Yo he aprendido que una de las áreas que es más potente en nosotros, que causa mayores estragos, es el área emocional. Yo trabajo con el área emocional, pero he visto muchos cristianos que el área emocional les ha pasado la cuenta. Y ha dejado estragos en todas las otras áreas. Por eso es importante que nosotros rindamos también nuestra área emocional ante el Señor, para que Él pueda tomar el control, para que no seamos seres impulsivos que llegamos y tomamos decisiones y después queda la embarrada hacia atrás. Porque eso también nos causa problemas dentro de la iglesia. Si por algo se caracterizan los jóvenes es porque somos, bueno, yo ya no estoy tan joven, pero que somos impulsivos. Pero el Señor es quien nos moldea, es quien trabaja en nosotros. Les voy a invitar a que puedan ponerse en pie. Qué bonito el nombre de este tema. ¿Notas de una melodía perfecta? Qué bonito es poder entregarle al Señor una melodía perfecta. Yo sé que muchas veces, chiquillos, se nos hace difícil. Porque pensamos en muchas cosas que hay a nuestro alrededor. Es que, Señor, es que esto está pasando, esto otro. Es que, ¿cómo yo voy a estar con ánimo si me pasó esto? Señor, ¿cómo quieres que yo esté feliz si vino esto sobre mi vida, sobre mi familia? Pero el Señor está hoy aquí para poder restaurar eso. El Señor, Él es Dios de imposibles. De imposibles.
Y Él lo hace así. A nosotros nos cuesta, pero a Él no. A Él nada le cuesta. Pero es importante que tú dispongas tu corazón a servir al Señor con todo. Con todo. Si no, no tiene sentido. Con todo hay que servir al Señor. Chiquillos, si ustedes están estudiando, si están trabajando, en lo que se estén desempeñando, como padres, como esposos, como abuelos, es importante que en todo nosotros reflejemos al Señor. En todo. Cuando de repente nosotros perdemos la paciencia, por ejemplo en mi caso, yo pierdo la paciencia con mi hija. No es que yo vaya a moverla ni nada por el estilo, pero obviamente hay momentos que me sobrepasan aún siendo tan pequeñita. Y traigo a mi mente y recuerdo, la miro y observo cuánto la amo. ¿Cómo voy a descontrolarme con ella si yo la amo? El Señor es así con nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Yo sé que mi hija es chiquitita y ella no sabe lo que hace. El Señor es así con nosotros. Nosotros somos pequeños ante la presencia del Señor. Y Él nos conoce de tal forma que por eso Él nos perdona constantemente. Porque aún sabiendo que nosotros vamos a fallar, como les decía, Él pone fichas sobre nosotros. Él aún cree en nosotros. Es momento, hermanos, hermanas, que dejemos de jugar. El Evangelio no es para jugar. Porque va a llegar un día en que te va a pasar la cuenta. Va a llegar un día en que va a pasar la cuenta. Y no tenemos que esperar a ese día. Es importante disfrutar ahora de la presencia del Señor. En Él hay plenitud de gozo. Aún en los momentos más difíciles, hay plenitud de gozo en Él. Cuando nosotros hemos quedado solos, huérfanos, cuando todos se han alejado, el Señor ha estado. El Señor ha estado. Porque dice la palabra, ¿cómo una madre, una mujer va a aborrecer o va a desechar a su hijo de pecho, a su bebé? Y aún si lo hiciere, yo estaré contigo, dice el Señor. Por eso, chiquillos, no importa lo que te digan tus amigos. Lo importante para ti debe ser lo que dice el Señor de ti. Les voy a pedir que podamos orar y que podamos orar así como estamos, pero podamos abrazarnos, ver al que está a nuestro lado, ¿ya? Y podamos ir orando. Si a alguno le toca de a dos, ore por los dos. ¿Cuál es el problema? Pero ore por su hermano, ore por su hermana. Porque todos necesitamos ser fortalecidos. Nosotros no sabemos qué es lo que ha estado pasando tu hermano, tu hermana, y cuál ha sido la dificultad para poder adorar como Él quisiera al Señor. Por eso es importante que ores por tu hermano. Nosotros así también adoramos al Señor, cuando servimos a otros, cuando obedecemos a los líderes, a nuestros pastores. Estamos adorando al Señor, porque le estamos honrando. Bendice hoy a tu hermano y comienza a orar por él.